Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Hernández Calleros. Les agradezco muchísimo la invitación al comité organizador de este curso y hoy vamos a hablar del reto diagnóstico y terapéutico de la pancreatitis crónica. Como parte de la introducción es muy importante definir a la pancreatitis crónica y sabemos que esto es un daño progresivo e irreversible del parénquima y de los conductos pancreáticos, que resulta finalmente en una insuficiencia pancreática tanto endocrina como exócrina. Es un padecimiento que no es tan frecuente como la pancreatitis aguda, sin embargo, lo vemos con más frecuencia cada vez y probablemente esto tenga que ver con la posibilidad que tenemos de diagnosticarla mejor con el conocimiento que tenemos de la enfermedad. En México no tenemos una estadística clara, sin embargo, hay un estudio que se hizo en autopsias en donde se demostró que el 2.7% de esa población que se estudió tenía pancreatitis crónica en algún grado. Es una cantidad muy grande de pacientes, probablemente no sea la realidad de nuestro país, sin embargo, bueno, es un intento para saber qué tanta existe. En cuanto a la epidemiología, es el alcohol y ahora conocemos que también el tabaco son las causas principales y el alcohol es, por supuesto, la más estudiada en cuanto a las causas de pancreatitis crónica. Sin embargo, hay otras y en esta gráfica me gusta decir que nos fijemos en esta parte, en la parte lila o morada, porque vean, es la cantidad de pancreatitis crónica idiopática que tenemos. En un estudio que hicimos en el instituto, tenemos una cantidad muy grande de pacientes con pancreatitis crónica idiopática que probablemente, haciendo estudios genéticos, nos demos cuenta que por ahí está el problema. Sin embargo, no es algo que se pueda hacer a todos los pacientes o que se haga de manera rutinaria. ¿Qué retos diagnósticos existen para la pancreatitis crónica? Por supuesto, el diagnóstico temprano. Yo creo que es el reto más importante en cuanto a diagnóstico, porque generalmente el diagnóstico de la pancreatitis crónica se hace en etapas tardías, una vez que el paciente ya tiene cierto grado de desnutrición, y eso repercute importantemente en su tratamiento a largo plazo. Sin embargo, además del diagnóstico temprano, es muy importante reconocer la etiología de la enfermedad. Existen diferentes etiologías que se deben tratar de manera distinta y de esta manera es importante, una vez que tenemos el diagnóstico de la enfermedad, también hacer un diagnóstico etiológico, porque tenemos la pancreatitis respondedora a esteroides, tenemos las pancreatitis de origen hereditario o asociadas a mutaciones, que a largo plazo tienen un devenir diferente y es importante tomar en cuenta esto para el tratamiento posteriormente. Y por último, también es muy importante hacer un diagnóstico de las complicaciones de la enfermedad, la insuficiencia pancreática exócrina, el cáncer de páncreas, que es parte de las complicaciones de esta enfermedad. En cuanto a etiología, sabemos por la mnemotecnia Tígaro que la T es tóxica y metabólica, cigarro, alcohol, triglicéridos y calcio, la I de idiopática, G de genética en algunos genes ya demostrados, A de autoinmune, R de recurrente y O de obstructiva. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes? Dolor y esa es la manifestación temprana y desafortunadamente el dolor no es una manifestación típica solamente de la pancreatitis crónica. La encontramos en muchas enfermedades y esto hace que el retraso del diagnóstico sea muy importante. Se calcula que hasta 7 años, porque el dolor abdominal en el epigastrio o no puede ayudarnos a diagnosticar otras enfermedades como la enfermedad acidopéptica, como el intestino irritable, dispepsia, y todo esto hace que sean, bueno, son enfermedades mucho más comunes que la pancreatitis crónica. Una vez que tenemos ya malabsorción o diabetes, pues el diagnóstico ya es mucho más sencillo. Sin embargo, generalmente en estos casos ya tenemos insuficiencias, ya tenemos complicaciones crónicas y eso hace que el paciente ya tenga otro tipo de necesidades.
En cuanto a la evaluación inicial, es muy importante hacer una historia clínica exhaustiva, buscar muy bien los antecedentes familiares. Un paciente que ha tenido familiares con pancreatitis aguda o con pancreatitis crónica o cáncer de páncreas es alguien que probablemente tenga una agregación familiar de estas enfermedades y vale la pena tomar eso en cuenta. Por supuesto, la historia de consumo de alcohol y de tabaco y los medicamentos que utiliza o que ha utilizado a lo largo de los últimos años. Una exploración física completa, aunque esto no necesariamente nos va a dar datos característicos de la enfermedad. En cuanto a exámenes, los exámenes de laboratorio, lipasa y amilasa no son, a diferencia de lo que sucede en la pancreatitis aguda, exámenes que nos den mucha información, salvo cuando el paciente tiene un dolor abdominal nuevo o diferente del que normalmente ha tenido. Triglicéridos y calcio son útiles en aquellos pacientes en donde sospechamos que estos son la causa de su pancreatitis crónica. Y por otro lado están los estudios de gabinete, en donde, como pueden ver en esta radiografía simple de abdomen, si tenemos este caso, pues es muy fácil hacer el diagnóstico porque tenemos las calcificaciones pancreáticas típicas y características de la pancreatitis crónica, pero también es importante decir que en este caso ya el paciente tiene una enfermedad avanzada. Podemos echar mano del ultrasonido abdominal, aunque no es necesariamente tan útil como otros estudios. La tomografía trifásica, que en etapas iniciales puede no enseñarnos diferencias entre un páncreas normal y uno con pancreatitis crónica, y los estudios endoscópicos, sobre todo el ultrasonido, del cual actualmente echamos mano, para poder demostrar cambios tempranos de pancreatitis crónica. Hablando del diagnóstico de complicaciones, como la insuficiencia pancreática exócrina es una de las complicaciones que más problemas puede dar a futuro, junto con la insuficiencia endocrina, que es la diabetes secundaria, pues vale la pena hablar un poco de las pruebas de funcionamiento pancreático, en donde las pruebas directas son aquellas en las que utilizamos secretina intravenosa o colecistoquinina para generar una respuesta en la secreción pancreática y poder, ya sea por la sonda nasoduodenal, como se hacía antes, que ahora ya no lo hacemos de esta manera, o por endoscopía o por resonancia magnética, demostrar la producción de enzimas pancreáticas o de agua y bicarbonato en un páncreas que puede ser no necesariamente alterado en su morfología. Dado que esas pruebas directas son difíciles de realizar y son invasivas, existen pruebas en donde el paciente no tiene que acudir necesariamente al hospital para hacerlas y no necesitamos invadirlo, como por ejemplo la prueba de grasa en heces, en donde podemos darle una dieta con 100 gramos de grasa por 5 días y los últimos 3 el paciente tiene que recolectar todas sus heces, y si encontramos más de 7 gramos en 24 horas es una prueba positiva. Es una prueba que es difícil de hacer para el paciente, pero actualmente tenemos la posibilidad de hacer una prueba cuantitativa en una sola muestra al azar y estamos validando actualmente los resultados de esa prueba en población mexicana. La elastasa fecal, que en un principio era una prueba que resultaba muy prometedora. Sin embargo, ahora sabemos que en etapas tempranas de la enfermedad su sensibilidad es muy limítrofe. Algunos la consideran una prueba directa porque no mide un resultado del efecto de las enzimas pancreáticas, sino que directamente mide una enzima pancreática. Y la importancia que puede tener es que no se modifica con la administración de enzimas como suplemento. Únicamente necesitamos 1 gramo de heces y encontrar menos de 100 microgramos de elastasa en ese gramo es una prueba positiva. La prueba que probablemente puede ayudar más fácilmente, porque no es una prueba invasiva y porque no implica que el paciente dé una muestra fecal, es la prueba de aliento con triglicéridos marcados, que el paciente da una muestra de aire expirado, después consume mantequilla marcada con carbono 13 y de acuerdo a la función digestiva que tenga, ese carbono se absorbe o no
a la circulación portal y de ahí pasa a la circulación pulmonar y lo podemos recuperar como dióxido de carbono. Ya teniendo una evaluación más avanzada, es muy probable que en algunos casos necesitemos de una biopsia del páncreas. Para hacer esto, el ultrasonido endoscópico es la herramienta que utilizamos con mayor frecuencia y que es más útil para la posibilidad de realizar esta biopsia. Nos permite además el ultrasonido visualizar todo el páncreas, ver su relación con otras estructuras, nos permite ver los conductos pancreáticos. Sin embargo, todavía es un estudio caro, poco accesible y es invasivo. En cuanto a la pancreatitis respondedora a esteroides, que es la pancreatitis que llamábamos antes autoinmune, es muy importante que sepamos que muchos de los aspectos clínicos de esta enfermedad se han ido esclareciendo poco a poco en los últimos 10 años. No conocemos todavía con exactitud su fisiopatología, pero sabemos que tiene un inicio autoinmune. Y la clasificación actual nos enseña dos tipos. La que antes conocíamos como pancreatitis autoinmune tipo 1, que ahora es la pancreatitis esclerosante linfoplasmocitaria, que se asocia con inmunoglobulina G4, afección de otros órganos y afecta predominantemente hombres en la sexta década de la vida, y la pancreatitis crónica idiopática ductocéntrica, que es la que antes conocíamos como autoinmune tipo 2, se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal, típicamente no tiene IgG4, es igual en hombres y mujeres, se presenta igual en hombres y mujeres, pero son hombres y mujeres más jóvenes. Presenta lesiones granulocíticas y característicamente también puede tener pseudotumor. Las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas y poco específicas, aunque la buena parte de los pacientes presentan ictericia intermitente o progresiva, pueden tener dolor y pérdida de peso. Buena parte de estos pacientes se presenta con diabetes y puede coexistir con otras enfermedades autoinmunes. La más frecuente es Sjögren, pero puede haber colangitis esclerosante primaria, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo tanto, pacientes que tengan afección pancreática y alguna de estas enfermedades, valdrá la pena pensar en una etiología autoinmune de la pancreatitis. En cuanto a los criterios diagnósticos, ninguno de ellos es perfecto, pero, y esto, bueno, tiene que ver con que el principal diagnóstico diferencial es el adenocarcinoma. Es importante descartar lo mejor posible este diagnóstico para poder tener una idea más clara de que el paciente no tiene algo maligno. Los criterios diagnósticos se basan en la clínica, la histología, la imagen, la serología y, muy importantemente, la respuesta al tratamiento con esteroides. Y ven cómo podemos hacer el diagnóstico con imagen, en donde vemos un páncreas sin lóbulos, un poco más grande de lo que normalmente es. Podemos utilizar el ultrasonido endoscópico y, por supuesto, la biopsia de páncreas. La biopsia es importante utilizar una aguja gruesa. Las biopsias por aspiración no han dado el mejor resultado, pero sabemos que cada vez los patólogos nos sorprenden y seguramente pronto podremos tener mejores resultados con una biopsia más pequeña. La inmunohistoquímica también es importante y no solamente en el páncreas, sino en otros órganos nos puede orientar al pensamiento de un origen autoinmune. Y podemos utilizar biopsias del colon, de estómago, duodeno, riñón, glándulas salivales, vesícula, ámpula de Vater y muchos otros sitios. En cuanto a la genética, cada vez más la genética tiene un papel relevante en las pancreatitis crónicas idiopáticas. La hereditaria se debe a la mutación del gen del tripsinógeno catiónico y otros genes involucrados son SPINK, CFTR y varios otros. Sabemos por estudios realizados en nuestro país y en otros sitios que la pancreatitis crónica por alcohol, la gente que la tiene más frecuencia de mutación en el SPINK1, lo mismo que sucede en las idiopáticas, y también sabemos que estas mutaciones pueden heredarse y más de un miembro de la familia puede padecer una pancreatitis asociada a estas mutaciones.
Los estudios genéticos los hacemos solamente en pacientes con una sospecha fundamentada de patología asociada a estas mutaciones, como gente con historia familiar o gente que ha iniciado su enfermedad en la infancia o la juventud. Y en cuanto a los retos terapéuticos, es muy importante mostrar que el tratamiento del dolor, de la insuficiencia pancreática, de la diabetes y casos especiales son lo que nos importa y lo que nos interesa en un futuro. El tratamiento del dolor es importante porque es el principal síntoma del paciente y lo vemos desde el principio. El dolor puede ser causado por obstrucción, por pseudoquistes o por otras cuestiones que compriman el estómago o el duodeno, o existe el dolor neuropático al que cada vez le hemos dado más importancia. En cuanto al tratamiento, podemos utilizar analgésicos, antiinflamatorios, por ejemplo, o paracetamol, que tienen poco efecto en el dolor pancreático. Los narcóticos generan adicción y por tal motivo en pacientes con pancreatitis crónica por alcohol no los utilizamos. Antioxidantes y enzimas pancreáticas tienen un efecto parcial y las cuestiones armadas, como pueden ser la endoscopia o la cirugía, pueden ayudarnos en el tratamiento del dolor de la pancreatitis crónica. Los neuromoduladores como la pregabalina o la gabapentina, antidepresivos tricíclicos como amitriptilina y imipramina y otro tipo de antidepresivos como citalopram, también han resultado ser útiles sobre todo en el dolor neuropático. En la insuficiencia pancreática, obviamente tenemos que dar sustitución de enzimas pancreáticas y estas deben tener capa entérica para que no se inactiven en el paso por el estómago. Las debemos dar junto con los alimentos y podemos combinarlas con inhibidores de bomba de protones y otros medicamentos. El tratamiento, la dosis va de 25.000 a 75.000 unidades de lipasa por comida. Las debemos administrar en dosis más pequeñas si el paciente hace colaciones y la medición de la eficacia clínica la vemos de inmediato. La diabetes sigue siendo un predictor importante en mortalidad en pacientes con pancreatitis crónica que es independiente de la enfermedad. Estos pacientes tienen tendencia a la hipoglucemia y podemos utilizar tanto hipoglucemiantes orales como insulina. La mayor parte de los pacientes van a necesitar insulina. Y esto es un reto importante porque el control de estos pacientes es difícil y el trasplante de células beta probablemente sea la respuesta para estos pacientes. Ahora, las pancreatitis que responden a esteroides, por supuesto que el tratamiento inicial son los esteroides. En la fase aguda, los resultados son dramáticos. Vemos mejoría en los síntomas, en los hallazgos radiológicos, en la serología y en la patología. La dosis puede ser variable de 30 a 50 miligramos por día, aunque la recomendación es de 40 miligramos al día por 4 semanas e ir posteriormente reduciendo 5 miligramos por semana. Y en las recaídas, que son bastante frecuentes, podemos utilizar esteroides en dosis similares o dosis mantenimiento o inmunosupresores como azathioprina, mofetilmicofenolato o 6-mercaptopurina, pero en estudios recientes rituximab ha demostrado tener una buena eficacia. Y en conclusión, sabemos que la pancreatitis crónica no es un padecimiento frecuente. Buena parte de ellas son idiopáticas. El estándar de oro que podemos tener para el diagnóstico es la biopsia y el ultrasonido endoscópico es la herramienta diagnóstica de elección. El diagnóstico temprano favorece menores complicaciones a futuro y el tratamiento debe enfocarse en las complicaciones de la enfermedad, como el dolor, la insuficiencia exócrina, la diabetes y básicamente. Muchas gracias.